Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Un viernes que es 26 de julio, y este día nos trae la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. La tradición que atribuye estos nombres a los padres de la Virgen es antigua, una tradición que parte del siglo II, por tanto es excepcionalmente antigua. El culto a Santa Ana es el más antiguo. Existe ya en la Iglesia del Oriente desde el siglo VI, y nosotros, si visitamos Jerusalén, podremos también ver los restos de una antiquísima iglesia dedicada a Santa Ana. Y de allí, del Oriente, pasó al Occidente ya en la Edad Media. Mientras que el culto a su marido, a San Joaquín, es algo más reciente. Y en la última reforma litúrgica de la Iglesia se unificaron estas dos memorias de los padres de María que antes se separaban y se celebraban en días distintos. Está bien los nombres de ambos esposos, reunirlos en una misma memoria. ¿Es totalmente cierto que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana? No, es tradición antigua, pero no podemos estar seguros, ni es un dato bíblico. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la Santísima Virgen María tuvo también unos padres, que la criaron, que la educaron, que la acompañaron, y que lo hicieron de una forma maravillosa. Fueron perfectos, cuidadores y educadores de esta niña excepcional que era inmaculada desde su concepción. Ellos también fueron elegidos por Dios para acoger en su hogar y en su familia como hija a aquella que recibiría un día el título de Madre de Dios. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa de este día. Tenemos una doble posibilidad. Bien tomar las lecturas propias de la memoria, o bien seguir con la lectura continuada del Evangelio que vamos realizando. Es normalmente esta segunda opción la que normalmente elegimos, y vamos a seguir también hoy. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos
significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Escuchábamos nosotros ayer la parábola del sembrador. O para ser más exactos, escuchábamos antes de ayer la parábola del sembrador, y ayer más bien escuchábamos la respuesta que daba Jesús a sus discípulos que le decían: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él explicaba que precisamente hablaba en parábolas para que se cumpliera la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, porque son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Ahora Jesús da una explicación de la parábola del sembrador a los suyos. Desde luego esta parábola que Jesús explica no agota en esta explicación su significado. Se trataría de un primer sentido o significado, el más evidente. Se trataría de una lectura moral de esta parábola y de una lectura alegórica, donde cada elemento tiene su sentido, su explicación. Pero esto no excluye que en la Iglesia podamos hacer más lecturas y que con la luz y la inspiración que Jesús prometió a los suyos que les daría enviándoles el Espíritu Santo, nosotros no podamos seguir sacando significados. Dice Jesús: oíd lo que significa la parábola del sembrador. Y lo primero que Jesús está revelando es que Él mismo es el sembrador. Él es el buen sembrador. El campo que Él siembra con infinito amor somos nosotros. Y la semilla es su palabra. Una palabra que tiene un tremendo dinamismo encerrado en su interior. Una palabra que, si es acogida en buena tierra, echará raíces y crecerá incontenible, hasta convertirse, como se dice en otra parábola, en un arbusto, en un árbol que acoge entre sus ramas hasta los pájaros del cielo. Oíd lo que significa la parábola. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. La palabra se puede escuchar sin entender, pero también sin interés por entender, sin hacer ningún esfuerzo por entender, o incluso sin querer entenderla. Habrán oído ustedes en más de una ocasión la expresión de que no hay peor sordo que el que no quiere oír, el que se niega a escuchar la verdad, porque la verdad compromete la vida. La verdad implica siempre un esfuerzo. La verdad, porque es algo valioso, porque es un tesoro, implica que hay que pagar un alto precio por ella. Y uno puede dejarse arrastrar por la comodidad, por el deseo de placeres, de riquezas, de comodidades, y uno no quiere saber ni conocer la verdad para no tener luego que abrazarse a ella, que aceptarla, que seguirla. En relación con el mensaje que Cristo predica, nos encontramos que Jesús dice de sí mismo que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando miramos a Cristo, cuando miramos alguna imagen suya,
lo contemplamos crucificado, porque igualmente Él nos ha dejado como camino seguro para llegar hasta Él, el camino de la santa y verdadera cruz. Ese es el camino para identificarse uno con Cristo, y el Señor también así lo enseña en el Evangelio. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Esto no es agradable. Aceptar una verdad, si es algo curioso, si esa verdad me da poder, me da prestigio, un nuevo conocimiento, hasta ahí sí. Pero si esa verdad es una verdad crucificada, como es el caso de la verdad de Dios, entonces no interesa. Por eso dice que algunos escuchan la palabra del reino sin entenderla y sin querer entenderla. Tampoco la entendieron muchas veces los apóstoles, pero le preguntaron al mismo Señor, llenos de humildad. Cuando esto es así, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque uno no pone mucho empeño en defender eso. Si nosotros no tenemos demasiado aprecio de algo, si incluso ese algo hasta nos estorba en nuestra vida, agradeceremos casi al ladrón que nos lo quita. Nos resuelve un problema, se lo lleva, ya no tenemos que preocuparnos de eso. Y esto pasa con la semilla de la palabra, sembrada en nuestro corazón, cuando no la apreciamos, porque no la entendemos. Viene el enemigo, viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado al borde del camino. Jesús lo dice, esto significa lo sembrado al borde del camino. No ha caído en tierra, ha caído al borde del camino. Es decir, la semilla es imposible que allí fructifique y por tanto inmediatamente es arrebatada, es comida por los pájaros. No hay ninguna oportunidad de que cambie el campo con el nacimiento de esta nueva espiga. Lo sembrado en terreno pedregoso, y comienza Jesús diciendo ahora el tipo de tierra, significa el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Detengámonos en esta segunda oportunidad, en esa segunda tipología que el Señor presenta, como si presentara un tipo distinto de persona o de acogida de la palabra de Dios por parte de la persona. Es quien escucha la palabra de Dios y la acepta enseguida con alegría, porque la palabra de Dios está llena de belleza, porque la palabra de Dios está ungida por la gracia, porque la palabra de Dios encierra promesas extraordinarias que nos atraen, que llenan nuestro corazón, que suscitan nuestra esperanza. Uno se entusiasma al escuchar esta palabra, pero la palabra no es sólo para ser escuchada, la palabra no es sólo para ser admirada, repetida, no es sólo para ser cantada por los profetas. La palabra que Jesús siembra en nuestros corazones es una palabra para ser vivida. La poesía no siempre compromete a la persona. La poesía nos deleita, inunda nuestra alma de belleza, nos conmueve quizás hasta las lágrimas, suscita en nosotros el deseo de hacer algo parecido, de ser creativos, de convertirnos nosotros mismos en poetas. Pero con mucha frecuencia la poesía no pasa de aquí. Se dirige al corazón y a los sentimientos. La poesía profunda se dirige también a la inteligencia, a la mente, pero la poesía difícilmente toca la voluntad. La poesía difícilmente nos impulsa
a la acción. Esto es lo sembrado en terreno pedregoso. La palabra se escucha, se aprecia, uno se deleita y se complace con la palabra, la acoge con alegría, pero faltan raíces. No se va al meollo de la persona, no se toca la interioridad de la persona, no se mueve su voluntad. Por tanto, no se despierta el deseo, no se despierta el propósito de conversión, el propósito de enmienda, de cambio. Ahí queda todo, en la alegría, en la conmoción, en la emoción interior, pero no hay raíces más profundas, no se echa raíces en el alma ni en la mente. Y por eso, porque no hay raíces, es inconstante. Aunque se hayan suscitado deseos de hacer cosas, no se mantiene uno en estos buenos deseos. A la más mínima dificultad o a la más mínima persecución por la palabra, entonces sucumbe. Dificultad o persecución. Diríamos que las persecuciones pueden venir de fuera, de la mala voluntad o querer de nuestros prójimos, de otras personas, o de la mala voluntad de nuestro enemigo el diablo. Esas son las persecuciones. Las dificultades surgen en nuestra propia vida sin necesidad de que tengamos enemigos. Somos nosotros, es nuestra flojera, es nuestra falta de virtudes humanas, de convicción auténtica. Todo eso son las dificultades que impiden que la semilla brote, sucumbe enseguida. En tercer lugar, tercer tipo, tercera tipología, lo sembrado entre abrojos, es decir, entre espinas, entre zarzas, significa el que escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Aquí uno no se ha quedado simplemente deleitándose en esta palabra, pero sin decidir hacer nada, sin deseos de cambiar. Aquí se supone que se ha acogido la palabra, como en el caso anterior, con alegría, pero hay más raíz, hay más sincero propósito de convertir la palabra no sólo en objeto de contemplación estética, sino convertirla en vida. Pero están los afanes de la vida y la seducción de las riquezas. La seducción de las riquezas, la codicia. No podéis servir a dos señores, no podéis servir y a Dios y al mundo, no podéis servir a Dios y al mal. Y a veces la seducción de las riquezas vencen en esa batalla interior a Dios. Por otro lado están los afanes de la vida. Afán de la vida es el afán por conseguir riquezas, que todavía no se tienen,
pero se desean, se procuran, o por conseguir honores, o por conseguir poder, prestigio. Todo este deseo y toda esta ansia entra en un choque frontal contra el Evangelio. Y muchas veces el hombre es derrotado, a pesar de que tiene la enseñanza de Jesús, pero es derrotado en su debilidad, porque no se fía de la gracia, porque no recurre a ella continuamente. Y entonces estas seducciones y afanes ahogan la palabra de Dios. Aunque tengan raíces, no puede brotar hacia afuera, porque no le queda espacio, porque no le queda siquiera un rayo de sol que le permita crecer. Y entonces queda estéril. Puede ser que crezca algo hasta cierto límite, pero no termina por fructificar, no da fruto. Por tanto, queda estéril, como dice el Señor. Hemos escuchado 3 tipologías: lo sembrado al borde del camino, lo sembrado en terreno pedregoso, lo sembrado entre abrojos, es decir, entre zarzas. Pero el 4º tipo es plenamente positivo. Lo sembrado en tierra buena, dice Jesús, significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 160 o 30 por uno. Ya hemos dicho que entenderla no significa simplemente una comprensión lógica e intelectual. Entenderla es algo más que comprenderla. Es vivirla, tratar de vivirla, esforzarse por vivirla. Escuchar la palabra de Dios, entenderla con la ayuda de la gracia, deseando uno convertirse. Ese, el que la recibe con este deseo, con este propósito, y dispuesto a afrontar esa lucha interior, ese verdadero combate interior, ese da fruto, y produce, no queda infecundo. La producción no es idéntica en todos. Uno produce 100 por uno, otros 60 por uno, otros 30 por uno. ¿De qué depende? Depende en primer lugar del libre querer de Dios, que a cada uno de nosotros nos destina a nuestro propio y particular grado de gloria. Depende también de nuestra disponibilidad, de nuestra apertura, disponibilidad a la gracia, apertura a la voluntad de Dios, a la atención y comprensión de nuestra escucha. Vamos, queridos hermanos, a pedir gracia y empeño, vamos a pedir virtudes, fe, esperanza y caridad, pero vamos también a pedir virtudes humanas, perseverancia, convicción, generosidad, esfuerzo, lealtad. Todo esto vamos a pedirle a Dios, al Señor, para que su gracia no se frustre en nosotros, sino que nosotros también sepamos dar fruto abundante en la medida, en la cantidad que Él quiera, que Él disponga. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.